José tuvo sueños y visiones de su futuro, y aunque muchos digan lo contrario, pero fue bueno que José lanzara la palabra que ya estaba en su espíritu, y él contó su sueño y su visión de lo que Dios le dijo que iba a ser su vida. Y así fue que empezó su proceso. Pero primero tuvo que decir lo que iba a ser su futuro. Él llamó las cosas que no eran todavía como si fueran. Por eso es que a mí me encanta profetizar mi futuro. Me encanta proclamar y declarar en la soberana voluntad de Dios. Claro, yo lanzo la palabra del destino que yo he visto acerca de mi vida, de lo que Dios a mí me ha hablado, de las profecías que a mí me han dado. Yo me voy acercando cada vez más y más a la asignación divina que Dios me ha dado para mi vida. Yo lo persigo día y noche sin parar. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que su palabra no retornará atrás vacía. Y yo sé que Él no es hombre para mentir. Él no es hombre para que se arrepienta. Y la prueba de que la palabra que Él me ha dado para mi vida es de que yo te estoy hablando ahora a ti en este momento. Han pasado como 20 años cuando Dios me dijo a mí que yo iba a ministrar en la radio. Y aquí estoy. Yo soy la evidencia de que sí se puede en Cristo, que nos fortalece, que nos capacita, que nos adiestra de gloria en gloria a través de su Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Cada uno de nosotros vinimos con una asignación divina, aunque tuvimos que pasar por un proceso. Tu asignación no empezó cuando tú entregaste tu vida a Cristo, sino que empezó desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía una asignación para ti. Ahora lo más importante es saber cuál es tu asignación y perseguirla con pasión, aunque mueras tratando de alcanzar lo que Dios te dijo que era tuyo ya. Dice que Moisés miró de lejos la promesa, pero sus hijos entraron a la tierra prometida. Nosotros salimos del Señor. Él nos engendró y a través de nuestros padres nos trajo a este mundo con una misión, con un plan, con un sueño. Y es por eso que no es raro ver cuando hay solamente un solo integrante de la familia luchando para que sus otros familiares se conviertan al Señor. Ese varón o esa varona fue a quien Dios escogió como sacerdote o sacerdotisa de esa familia. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando el Espíritu Santo de Dios en el día de Pentecostés cayó sobre los 120, dice que Pedro, que era del vulgo, un hombre que no tenía intelectualidad como Pablo, que fue estudiado, valga la redundancia, a los pies de Gamaliel, pero dice que Pedro, que era un pescador, nada de malo en el negocio de la pescadería, pero todo el mundo sabía que Pedro era del vulgo, que él era un pescador, que no había intelectualidad, que no había inteligencia, pero lo que sí había ahora, después del bautismo del Espíritu Santo, era sabiduría de Dios, porque dice que empezó a predicar. Aunque Pedro era un pescador, aunque Pedro era del vulgo, no tenía intelectualidad, no tenía educación, pero aún así Dios lo trajo a este mundo con una asignación. Y eso es lo que el Señor te quiere hablar a ti en esta hora. Dice Juan, Jesús hablándole en una parábola, les dijo a sus discípulos: las ovejas oyen la voz de su pastor, y sus ovejas escuchan y conocen la voz de su pastor. Y Dios a ti te está hablando en este momento, que no importa todo el proceso que tú hayas pasado, los años que tú tienes esperando para esa promesa, para ese sueño, para esa visión, no han sido en vano, porque el Señor te está procesando. Y dice la historia que José fue maltratado, que fue vendido por sus hermanos, que luego fue esclavo, que luego fue preso, pero luego del proceso llegó a la asignación que Dios tenía para su vida, que era salvar al pueblo de Israel de la hambruna que venía para la tierra. Y por eso Dios le dio la asignación a José de gobernador de Egipto. Pero él fue procesado. Cada persecución, cada prueba, cada situación fue acercando a José cada vez más y más cerca a su destino. Lo fue acercando cada vez más y más a la asignación divina, lo que Dios dijo de él antes de la fundación del mundo. No desmaye,
porque tú no hayas visto todavía lo que el Señor te prometió. Y hay otro punto que también yo quiero hablar, y es acerca de que Él nos adiestra para la gran asignación. Él empieza con asignaciones pequeñas en nuestra vida para ver si nosotros podemos conquistar esa asignación. Por ejemplo, la vida del rey David. David fue ungido a temprana edad para ser rey de Israel. Pero antes de empezar su asignación tuvo también que ser procesado a través de estar un tiempo al lado de Saúl, para que él mirara las tácticas de guerra de Saúl, para que él supiera cómo conducirse en el palacio real, para que él aprendiera a cómo hacer las cosas mejores y no como Saúl. Dice que Saúl llegó a amar a David muchísimo. Y allí Dios fue entrenando al rey David, entrenándolo, siendo él un escudero. Pero lo hacía con tanta excelencia que fue promovido. Dice que Saúl lo puso entonces como jefe de miles. Y ya era David quien peleaba la batalla de Israel. Por eso fue que vino el celo de Saúl hacia David. Recuerda que el Espíritu Santo se apartó de Saúl y reposó entonces en David. Se especula que David tenía alrededor de 17 años cuando mató a Goliat y cuando fue ungido por el profeta Samuel. Pero déjame decirte que pasaron muchos años de proceso, aunque David había matado al gigante, pero aún así todavía no estaba preparado para ser rey. El Señor lo tuvo que procesar antes de introducirlo a su asignación, que era ser el rey de Israel, de donde venía el Mesías, el Hijo de Dios. Dice que David era de 30 años cuando comenzó a reinar. Dice que reinó 40 años. En Hebrón reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Pero déjame decirte que antes de llegar a su asignación fue perseguido muchos años por el rey Saúl. El rey Saúl envidiaba a David porque sabía que David era el próximo rey. También sabía que él ya tenía el Espíritu Santo de Dios sobre su vida. Porque a mí nadie me puede decir que el ungimiento de David por el profeta Samuel no había llegado a los oídos de Saúl, o incluso a los oídos de Jonatán, quien reconoce a David como el próximo rey, e hicieron un pacto. Y podemos ver la bondad de David hacia Mefiboset, que cumple ese pacto. Por eso era que David era llamado un hombre con el corazón de Dios, porque era un hombre leal. Él era un hombre que cumplía su palabra. Él era un hombre noble. Y eso es lo que el Señor está buscando en estos días. Gente que sean como David, que sean guerreros, que tengan corazón noble, que tengan corazón perdonador, que tengan corazón leal y que cumplan con la palabra que sale de sus labios. Así que no te aflijas si tú ves que tu tiempo no ha llegado todavía, porque es que el alfarero está trabajando todavía en nuestra vida y poco a poco nos irá sacando del anonimato. Recuerda que las mejores prendas están en el cuarto de atrás de la joyería. Y los mejores vasos del alfarero están en el cuarto oscuro, esperando por el mejor momento para exhibir su obra de arte. O el joyero su joya, aquella joya la más apreciada, y esa joya eres tú y soy yo. Nosotros hemos aprendido a esperar en el Señor. Porque los que esperan en Jehová, haciendo lo que tienen que hacer para que su sueño, su profecía, su asignación se cumpla, esos son lo que el reino de los cielos apoya. Tenemos que aprender a ser violento en el espíritu. Dice que solamente los violentos arrebatarán las profecías, arrebatarán las bendiciones de los cielos. El Señor quiere que tú seas violento y que también aprendas a esperar en aquella asignación divina. Que tú vayas conquistando cada asignación que el Señor te vaya dando, porque valga la redundancia, repito de nuevo, si en lo poco tú eres fiel, en lo mucho el Señor te pondrá también. Yo no sé quién tú eres. Yo siento que esta palabra es para ti. Para ti quien lleva muchos años tal vez preparándote para tu asignación.
yo te quiero decir que aunque tú no veas nada pasando, no desmayes. Yo te quiero exhortar a que tú sigas haciendo lo que Dios dijo que tú tenías que hacer para llegar a aquella visión de joven. O tal vez siendo un adulto, Dios te dio a ti una palabra y tú te has esforzado para esa asignación, para aquel destino que Dios te prometió. Y sea en el área que sea tanto en el área espiritual como secular, porque Dios desea que tú tengas prosperidad en tu vida, pero también Él desea que tú tengas columna fuerte para poder soportar el peso de gloria que vendrá sobre tu vida.